SER, el poder de la voz. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega. Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 23 de julio, día en el que el Fuenlabrada ha emitido un comunicado para actualizar el estado de la expedición que permanece en un hotel de La Coruña. De hecho, lo acaba de hacer hace unos instantes, hace unos minutos, el Fuenlabrada ha emitido ese comunicado en el que dice que en total son 16 positivos por COVID-19. Los PCR realizados por la Xunta de Galicia revelan nuevos casos. Una vez recibidos los resultados de los PCR realizados por la Xunta de Galicia en la mañana del 23 de julio, desde el Fuenlabrada queremos informar que hay 2 positivos más y que ascienden a un total de 12 en la expedición, más los 4, que no nos tenemos que olvidar de ellos, que se quedaron en Madrid y no viajaron, es un total de 16. Ahora mismo los miembros que hay en el Fuenlabrada que están pasando este coronavirus. Así está la situación actualmente en el Fuenlabrada, que vuelvo a repetir, como vengo diciendo los últimos días, no perdamos la perspectiva porque lo más importante es que lo superen sin complicaciones y quede el brote controlado. Además, la comisión delegada de la Liga ha emitido un comunicado en el que se sitúa al lado de la actuación realizada por la Liga y en la gestión que ha tenido su presidente Javier Tebas. Todo lo contrario había sido desde luego un sorpresa. Dice que la decisión de disputar la jornada menos el partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada fue una decisión consensuada con la Liga, la Federación Española y el Consejo Superior de Deportes. Y en cuanto al Fuenlabrada, dice que ahora la comisión delegada queda a la expensa de la resolución que aporte el juez de disciplina social de la Liga, que tiene que resolver ese expediente disciplinario abierto al conjunto madrileño. Tras ese comunicado ha sido el Depor el que ha sacado una nota aclaratoria al respecto. Dice que a la vista de la nota informativa publicada esta tarde por la Liga, el Depor quiere aclarar que no ha apoyado la nota informativa de la Liga debido al incumplimiento del acuerdo reflejado en la circular del 93 de la Federación, que dice que los partidos de las jornadas 41 y 42 se deben celebrar con horario unificado en aquellos encuentros en los que hubiese algún juego en el ascenso y en el descenso de la categoría. Y dice que por ello, y además ese hashtag que está utilizando el Depor, es de justicia hacer esta aclaración al deportivismo en la defensa que se está llevando a cabo de los intereses del Real Club Deportivo de La Coruña. Por lo demás, ya es oficial, sorpresa, Unai Emery es el nuevo entrenador del Villarreal. El conjunto amarillo lo ha comunicado esta tarde, donde informa que Emery firma para las próximas 3 temporadas, es decir, hasta junio de 2023. En motociclismo, no es cachondeo, porque Marc Márquez, que fue operado el pasado martes, es decir, hace 2 días, se fracturaba el húmero, pasaba por el quirófano, tiene pensado subirse a la moto este fin de semana para disputar el segundo Gran Premio de la temporada en Jerez. Márquez tiene el ok de la Comisión Médica del Mundial para competir y si todo va bien, no va a estar, eso sí, en los libres del viernes y estaría ya subido en la moto el sábado. Es decir, tan solo 4 días después de haber sufrido esa lesión y de haber sido operado. Así que veremos cómo está Márquez, que como digo, quiere estar encima de la moto este fin de semana. Y noticia que llega desde Estados Unidos. David Villa ha publicado una comunicación con motivo de esas denuncias por acoso sexual de una trabajadora del New York City que ha vertido contra él en las últimas horas. El futbolista, que será investigado por el club, asegura que esas acusaciones son completamente falsas. Hay que recordar que una usuaria de Twitter
aseguró que era ex trabajadora del club y denunció los hechos a través de las redes sociales el pasado 17 de julio. David Villa dice que ante las graves acusaciones que se ve obligado a emitir este comunicado. Dice además que el acoso es un problema importante para la sociedad. Es muy lamentable para aquellos que sí han sufrido acoso que otras personas se acojan a ello como excusa para realizar falsas acusaciones. Veremos en qué queda todo esto. Desde luego el tema es feísimo. Las 11:35, contado todo, empezamos. ¿Lo echas de menos? Ha llegado el momento de volver al campo, de mirar a las estrellas y oír el sonido de los grillos. Pero si no empezamos a cuidarla en serio, dentro de poco no habrá naturaleza a la que volver. Presentamos Las Coordenadas de Kepa, el podcast del surfista Kepa Acero, producido por Podium Studios, con la colaboración de Ecoembes, sumando por el futuro del planeta a través del reciclaje. Escúchalo en podiumpodcast.com y en tus agregadores de confianza. Iniciamos el larguero como en los últimos días, mirando un poco lo que ha sucedido en el día. Antome, Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yago? Buenas noches. Parte del día. El parte del día es ese comunicado del Fuenlabrada que explicabas en la portada de este larguero, confirmando los positivos: 12 en Coruña, 4 en Madrid, 16 de la plantilla del Fuenlabrada son oficialmente positivos por COVID, y esto hace que el CSD y el Gobierno de España se refuercen en la idea que habían expuesto ayer. Consideran que fue un error viajar hasta Coruña y que por tanto el Fuenlabrada no cumplió el protocolo de la Liga. Es una situación complicada para el conjunto fuenlabreño, que sigue en ese hotel en Coruña, que están preocupados. Los síntomas cada vez aparecen en más futbolistas. Preocupación porque estos nuevos positivos han tenido contacto durante el viaje del lunes con otros miembros de la expedición que por ahora son asintomáticos y dan negativo, pero con los cambios de resultados después de tantos test empiezan a aparecer nervios y preocupaciones psicológicas de muchos integrantes de la plantilla del Fuenlabrada. Ha sido una jornada un poco más tranquila en la guerra gobierno, federación, liga, pero existe, Yago, una preocupación especial en los últimos días por las diferentes versiones que se van conociendo de los acontecimientos, y la sensación es que esa guerra de despachos, Yago, va a durar bastante, y estamos a la espera de saber cuándo el comité de competición toma una decisión sobre qué ocurre con ese partido Deportivo Fuenlabrada que falta por jugar. Por cierto, Meana, ha emitido otro comunicado el Fuenlabrada, refiriéndose a una información que ha sacado el diario.es, en el que venía a decir que el cuerpo médico del Fuenlabrada había aconsejado no viajar. Dicen que ese informe es falso. Sí, explican en el comunicado que quieren matizar el titular de esa información, porque según el Fuenlabrada, el informe al que hace referencia el diario.es, que lo pueden ver los oyentes del larguero en esa página, se escribe, se redacta y se manda el lunes por la noche, cuando ya se conocen los positivos que están en Coruña, y por tanto la recomendación de aislar a toda la plantilla se produce en ese momento, el lunes y no el domingo. Dice el Fuenlabrada que cambia completamente la película, porque al aparecer 6 casos nuevos en Coruña, esos casos han tenido contacto directo en el viaje con el resto de la expedición, y que por ese motivo a las 7:30 del lunes el médico recomienda aislar a la plantilla, esa cuarentena, pero que eso no se produce antes del viaje y que por tanto, dice el Fuenlabrada, el titular de la información no es correcto. Ahora mismo hay una sensación extraña en el hotel del Fuenlabrada. Llevo todo el día en contacto con ese hotel de concentración y, Yago, ellos creen que esto lo van a acabar pagando ellos. Les parece injusto. Con la gente que yo he hablado de dentro, les importa bastante poco el playoff ahora mismo. Están destrozados física y mentalmente, muy preocupados por sus compañeros, y esperan que la Liga no les deje tirados, porque ellos en todo momento defienden que cumplieron con lo que la Liga les mandó, que había gente de la Liga vigilando todos los movimientos y en ningún momento les corrigieron nada, y por tanto el Fuenlabrada espera que la Liga no les deje tirados y que puedan competir
y si se lo ganan en el campo, disputar el playoff de ascenso, que veremos cuándo se puede jugar, porque con esta nueva noticia de los positivos del Fuenlabrada puede que se eternice la situación bastantes días. Pues la verdad es que yo tengo la misma sensación que tienen ahí en ese hotel en La Coruña, la expedición del Fuenlabrada. A mí también me parece que van a pagar el pato. Veremos. Gracias, Meana, abrazo. Un abrazo. Hoy también Toño García, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Hemos tenido comunicado de la Comisión Delegada de la Liga, ¿qué dice? Sí, hoy ha habido comisión delegada, una comisión especial, sobre todo por la situación que se vive en segunda división con el caso de Fuenlabrada, como comentaba ahora Antón Meana y nos ponía a todos en situación. Ha sido una comisión tranquila pero muy intensa, nos cuentan, donde se ha evaluado la gestión de la Liga, y al margen del comunicado te voy a contar detalles. Lo más relevante es que se ha apoyado la gestión de la Liga, la gestión de Javier Tebas, como indica el comunicado, en una votación que ha habido de los clubes que forman esta comisión, de 13 votos a favor y 2 abstenciones. Una es la del Deportivo, que se ha sabido públicamente, la otra 100% no lo podemos decir porque no lo sabemos. Sabemos que se suele abstener el Real Madrid, pero es una votación secreta y no podemos decir que sea la otra abstención el Real Madrid. En resumen, votación de apoyo a la gestión de la Liga, su presidente Tebas durante esta pandemia, y el Deportivo es el que se ha mostrado disconforme y ha estado totalmente opuesto a esta gestión, sobre todo en la última jornada, que consideran que ha fallado, y de ahí su abstención. Por cierto, déjame que te cuente, ¿sí? La idea es jugar los playoffs a finales de mes, principios de agosto, en cuanto el Fuenlabrada tenga un mínimo de jugadores disponibles, porque cada día esto se complica más, pero en cuanto sea posible, la idea de la Liga es jugar inmediatamente ese partido y posteriormente los playoffs. Gracias, Toño, hasta mañana. Un abrazo. Fran Hermida, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Yago? Muy buenas. A todo esto, el Deportivo de La Coruña ha emitido, como decía Tony, una nota aclaratoria, ¿no? Sí, porque a mucha gente le llamaba la atención eso de que, bueno, mayoritariamente se había dado el visto bueno a la gestión de la Liga de Fútbol Profesional en ese último día, y por lo tanto se han visto obligados a dejar claro que ellos se han desmarcado. ¿El por qué? Bueno, pues porque evidentemente no están de acuerdo con el hecho de no haber disputado de manera unificada esa última jornada. Lo establece así la norma de la competición, y desde el Depor consideran que los últimos acontecimientos y todo lo que se va sabiendo indica que se ocultó información para evitar que todo esto se conociese a tiempo y se pudiese trasladar la jornada a otro día. Así que el Deportivo lo tiene muy claro, quiere seguir insistiendo en esa vía, y ojo, Yago, porque el próximo movimiento que va a hacer el Depor es solicitar la paralización de la Liga, es decir, que esas fechas que nos acaban de dar para la disputa de los playoffs se queden congeladas, porque el Depor quiere que no se mueva nada hasta que se resuelva esta situación. Las 11:42, míster del Deportivo de La Coruña, Fernando Vázquez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, ¿cómo está? Bueno, pues dolido un poco por lo que pasó, porque yo aceptaría la responsabilidad del descenso del Deportivo siempre y cuando me hubieran permitido competir, ¿sabes? Un poco. Y evidentemente es algo injustificable que un equipo sea descendido sin poder competir el partido que le tocaba. Y por lo tanto me siento discriminado, un poco traicionado, evidentemente por la propia liga, porque evidentemente ellos tomaron una decisión. Yo creo que entra perfectamente aquí la teoría del mal menor. Uh-huh. Pero evidentemente el mal menor, pues bueno, no sé, pues si tuviese las consecuencias de su decisión, pues está claro que el mal es mucho mayor. A veces quieres tomar el mal menor, pero las consecuencias resulta que son el mal mayor. Es decir, yo entiendo que no se puede cometer el mal para conseguir un bien, como dije este mediodía en la rueda de prensa, ¿sabes? Uh-huh. Sí, y entonces se puede aplicar el principio del mal menor, pues solamente cuando no sea posible suspender la acción. Y la pregunta que está sin contestar todavía, la primera, porque hay dos preguntas que yo creo que son muy importantes. La primera es porque no sabemos por qué no se optó por suspender la competición. Uh-huh. ¿Por qué no se optó? Entonces,
Yo no sé lo que se deliberó en esas horas previas porque evidentemente el tiempo apremiaba, eso es cierto, pero ¿por qué tiene que ser el mal menor aplazar no permitir que un equipo juegue? Que evidentemente tendría que ser aplazado el partido por la situación triste del Fuenlabrada, pero ¿por qué razón no se dijo aplazamos la competición? Porque las consecuencias, pues es decir, que la competición está vulnerada de un principio es evidente por los propios normas de la competición. ¿Le sorprende que esa decisión, la verdad es que todas las partes no lo han negado, que es una decisión consensuada entre la Liga, el Consejo Superior de Deportes y la Federación? Bueno, yo inmediatamente a las 9 de la noche ya hablé para una televisión y me parecía de risa el comunicado, porque decía por intereses, digamos, sanitarios, pues ya vimos lo que estaba pasando, y por intereses deportivos, por integridad de la competición. Y a mí me dio risa, porque yo creo que había otra solución mejor. Y evidentemente esa es la solución que dieron, pero no explicaron cuáles son el razonamiento, qué razonamiento hay para no poder aplazar la jornada. Porque a mí si me lo explican y me convencen, evidentemente, pues bueno, ok, pero no, ¿qué razón hay para hacer lo que hicieron? Eso no se sabe. Yo creo que tú tampoco lo sabes, porque se tomó una decisión, pero basada ¿no te parece que cuando hay daños colaterales muy importantes y muy graves que se están viendo, pues necesitaríamos una explicación de cómo fue esa decisión, en qué está basada esa decisión? Yo escuché el mal menor, era un mal menor. Pero a veces tomas la decisión del mal menor y las consecuencias vienen es el mal mayor, como está ocurriendo, porque no somos nosotros solos los perjudicados aquí. Como estás viendo, hay muchísimos, el Fuenlabrada es uno, el Elche es otro, el Rayo Vallecano es otro, el Numancia también protesta. Hubo muchos clubes que no querían jugar. Eso es la realidad. ¿Por qué? Que el señor Tebas tiene que explicar por qué se decidió jugar. ¿Por qué se decidió jugar? ¿En qué se basa ese razonamiento? Eso es yo creo que me parece una pregunta que yo tendré que todos los aficionados del fútbol tendrá español, que contestar Tebas en su momento, desde luego. Pero no está contestando, o no se la están haciendo bien, sinceramente. ¿Por qué razón eso es un mal menor? Porque lo dijo la Liga y lo dijeron más estamentos que también entraron a formar parte en esa decisión. El mal menor, que es tomar una decisión desde un despacho y pasando por encima de porque yo entiendo que un presidente de una liga tiene que defender a todos por igual, ¿no te parece? Debería. Y la situación, este dilema que tenían ellos, pues jugar o no jugar, evidentemente se lo plantearon ellos como un dilema, evidentemente, pero evidentemente si no estás en época de guerra, o si no, esto no es una operación, digamos, de un señor que le tienen que, para salvarle, cortarle la pierna, ¿entiendes? Sí. Entonces se le corta la pierna, eso es el mal menor, pero se salva al individuo. Aquí no tenía por qué haber heridos. Y evidentemente ni muertos. No estamos en época de guerra, habría tiempo para pensarlo y tomar una decisión que no hiciera daño a nadie. Y sin embargo se optó, por el mal menor. De todas maneras, ¿os da la sensación en el Depor que como que había prisa, como que se ocultó información, como que esto hay que acabarlo como sea y al final no pudieron contenerlo? Bueno, no sé, uno libremente puede pensar lo que quiera, a veces no lo puede expresar claramente, pero la segunda pregunta que te hago también, también hice una rueda de prensa hoy, también es muy importante, yo creo que contestarla, porque te haces las preguntas y buscas el argumento para descubrir qué es lo que está pasando, porque tenemos que descubrirlo, porque realmente la información no es abundante. ¿Por qué razón se ocultó los positivos del Fuenlabrada? ¿Por qué? Y se dieron a conocer a las 7 de la tarde o a las 6:30 o a las 4. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Yo digo lo que dice no es que esté de acuerdo, doy información. Digo, lo que dice la Liga es que los encargados de dar esa información, en este caso a la Comunidad de Madrid, son los laboratorios, que ellos no tienen por qué ni informar ni en este caso a la Sanidad de Madrid ni al Consejo Superior de Deportes. Digo lo que dice la Liga, ¿eh? Bueno, y el doctor del Fuenlabrada también. ¿Te parece?
Sí, sí. Correcto. Entonces preguntémonos por qué. Porque las cosas no ocurren a veces, es decir, no sé, las cosas no ocurren por casualidad. Las cosas ocurren porque alguien piensa y alguien toma decisiones. Yo no estoy acusando al Fuenlabrada, ni muchísimo menos, ¿entiendes? Porque el Fuenlabrada es un equipo de fútbol que los componen una serie de jugadores y un técnico, y están a las órdenes de lo que diga el club. Pero evidentemente yo creo, oye, hay un positivo, alguien tiene que comunicarlo, porque en otro club pasaría, evidentemente, y en la sociedad civil, evidentemente, pasaría. Entonces hay una responsabilidad que no se hizo. ¿Esta decisión es banal? Pues no lo sé. Vale, mister, entonces la pregunta del millón es, ¿hubo alguien que incumplió el protocolo o el protocolo no ha funcionado? No, yo no entro en estas cosas. El protocolo de la Liga, todo el mundo sabía, porque yo lo sabía ya. Evidentemente estaba un poco por encima del protocolo de la sociedad civil, Sí, porque sí. yo hablaba con Carlos Lariño y ya me lo explicaba, que ese protocolo fue aprobado un poco en contra de todos los médicos de la Liga, que se pusieron un poco un poco cabreados, pero evidentemente eso fue adelante. Eso ya se sabía al principio de la competición, ¿entiendes? Eso ya se sabía que era así. Lo que pasa es que se descubrió al final, pero eso ya se sabía, y los médicos protestaron sobre eso, por lo menos. Bueno, y dieron el ok el Consejo Superior de Deportes, que es el gobierno, al fin y al cabo. Yo no lo sé, no sé qué han dicho el ok, pero claro, evidentemente el Consejo Superior de Deportes aprueba ese protocolo para la Liga. Con lo cual eran conscientes de ese protocolo. Pues no lo sé. Yo en esas cosas no me quiero meter. A mí solo me interesa el aspecto deportivo de la situación, ¿sabes? Entendiendo la gravedad del hecho. Pero cuando me contesten a estas dos preguntas, ¿sabes? Y cuando sepa exactamente qué pasó, pues evidentemente yo creo que se descubrirá toda la verdad. Pero yo no acepto que nosotros estemos en Segunda División B. Ahora le dejo a Fran Hermida, pero hablemos un poco de fútbol. Sí. Si no se repite la última jornada, ¿se van a presentar a ese partido? No, ya que sé, eso es cuestión del club, no me lo preguntes a mí. Hombre, habéis hablado, ¿no? Siempre... Habréis comentado cuál es la postura, cuál es la situación. Bueno, sí, bueno, porque se está hablando en el Deportivo, dicen eso, que o se repite la última jornada o que ni se presentan. Exactamente, esa es la respuesta del club. ¿Y a usted le parece bien? ¿Le parece acertado? No, yo como entrenador me gustaría jugar, a pesar de que pero no me siento responsable de ese partido, porque yo me siento un poco traicionado, ¿entiendes? Entonces a mí después no me pueden pedir que yo quiera ser, es decir, una persona que de alguna forma te desprecian, te discriminan, después le vas a pedir, me van a pedir a mí como entrenador deportivo que yo haga justicia en la Liga. No es mi responsabilidad ya. ¿Cómo puedes pedirle a mi equipo que está descendido sin haber jugado? ¿Cómo yo tendría que ser un mago de la psicología, aparte de entrenador, para convencer a mi equipo que haga justicia en el terreno de juego a favor del Elche, ¿entiendes? Sí, sí. Eso es imposible. Ese es un daño que está ahí. Cuando uno admite que hay un mal menor, ya está reconociendo de principio que evidentemente hay gente, exactamente, y aquí somos más de uno, porque yo te pregunto, ¿qué pasaría? Porque claro, porque hoy el comunicado ese de la Liga, de la comisión delegada, está todo muy bonito, está todo muy bien, pero ¿qué hubiera ocurrido si los resultados si fueran diferentes? Por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido si el Lugo hubiera perdido o empatado y el Albacete hubiera perdido y empatado? ¿Qué estaría ocurriendo? Sí, no se puede saber, claro. Yo te lo digo que sí que se puede saber. Evidentemente los que estarían protestando y estarían trabajando... Pensé que me decía durante el desarrollo del partido. Se lo digo porque el presidente del Elche el otro día me decía del Numancia, me decía que, bueno, es que también hay que ver cómo reaccionan los equipos si los resultados fuesen diferentes, si fueses ganando el Depor, a ver cómo reaccionaban los que estaban defendiendo la parte de la Pensé que se refería a eso. No, yo me refiero que ahora, en esta situación actual, imaginemos que los resultados hubieran sido diferentes. Sí, porque habría claro, otros equipos quejándose, sin duda. El Club Deportivo Lugo estuvo ahí en la comisión delegada, ¿entiendes? Sí. Por ejemplo, y lo normal es que la gente, lo que tiene que admitir, yo no voy a discutir que el Lugo esté en segunda división, ¿no? Porque jugaron el partido, se lo ganaron y se lo merecen. Pero evidentemente hay que reconocer y hay que tener un poco de empatía, porque evidentemente es una asociación de fútbol profesional, ¿sabes? Son equipos que son los que mandan, los que deberían mandar en la liga, y reconocer como mínimo
que yo, evidentemente, Lugo es un equipo de segunda división, el Albacete es un equipo de segunda división, pero reconocer, en este caso el Club Deportivo Lugo, que tiene que reconocer que hay unos daños por una toma de decisión equivocada, que eso hay que arreglarlo. ¿Entiendes? Y como mínimo, a mí me parecería, no lo sé, porque, claro, en el mundo del fútbol pues pasa un poco como en la sociedad civil a veces, ¿no? Bueno, que le quitan los derechos, no le dan los derechos a unas personas, bueno, pues no sé qué, pues la gente evidentemente se queda quieta y parada. Eso pasa. Y así somos. Cuando tú tienes salvado lo tuyo y tú proteges lo tuyo, y te importa a veces una mierda lo que le pasa a los demás, ¿entiendes? Pero yo creo que esto, la situación, solo pedimos un poquito de justicia y un poquito de empatía, que todo el mundo entienda que el Deportivo está defendiendo sus derechos, y eso es legítimo en cualquier democracia. Vale, mister, ¿cómo le podemos explicar ahora al aficionado del Depor que está expectante por qué ha perdido la categoría el Deportivo? Hombre, si quieres que haga un balance, entiendes que es un argumento que también es un poco débil, ¿no? Es decir, a mí hay gente que dice, bueno, que deberíais haber arreglado la situación anteriormente, pero aquí qué importa. No, yo le pregunto, ¿cómo explicamos que el Depor está en segunda B? En mi opinión, perdimos la categoría porque no jugamos un partido, ¿sabes? Porque nadie puede ser tan listo para saber lo que hubiera ocurrido. Porque si vamos a ese tema, tú entenderás que los resultados en la última jornada, por esa razón, se juegan en la última jornada y la penúltima exactamente igual, porque claro, hay un feedback entre los equipos, entre los resultados. Se viste el otro día el partido del Celta, por ejemplo, jugando en Barcelona. Miraste el reportaje, cómo estaban los jugadores del Celta, pues muy pendientes, muy tensos, etcétera, etcétera. Yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que nosotros en el minuto 30 vamos 2-0. El Lugo va perdiendo 1-0. Evidentemente el entrenador va a tomar decisiones técnicas y tácticas pues muy diferentes, ¿entiendes? Porque sabe que está al borde del abismo. No es igual, es muy diferente jugar un partido así. Por eso la desigualdad y la discriminación ante nosotros no jugamos con esa ventaja. Y ahora nos piden que juguemos un partido contra el Fuenlabrada, que no sé cuándo será. Mis jugadores le dimos días libres, evidentemente, pues no lo sé. No, ¿hay alguna vulneración mayor que esta? Por el simple hecho de nuestro partido. ¿Te parece poca vulneración de la competición? No, si a mí me pregunta personalmente qué debería haber hecho la Liga, para mí, o sea, la decisión que tenía que haber tomado, pero es mi opinión, es haber aplazado toda la jornada y disputarla toda la vez. Esa es mi opinión. Pero los que niegan la vulneración, pues que miren las consecuencias de la decisión. Es decir, el mal menor se convirtió en un mal mayor. Porque esto pasa a veces, ¿sabes? Es decir, se convirtió en un mal mayor. ¿Por qué? Porque en las situaciones es imposible hacer justicia. Hacer justicia a muchos equipos de la categoría. Por tanto, está clarísimo que la vulneración causó un daño tremendo a la competición. Y ahora a nosotros, el Deportivo no tiene que ser responsable de esta situación. ¿Sabes? Y evidentemente nosotros haremos lo que podamos y yo haré lo que me mande el club. Pero evidentemente, yo te digo, no vamos a ser de competitivos igual que lo seríamos ese día de partido. Sin duda. Evidentemente. Fran, ¿me dejo algo? Bueno, yo solo le quería preguntar al mister que en el medio de esta ola que se está convirtiendo con ese hashtag de de Justicia, sí. Hay compañeros de profesión, hay gente del mundo del fútbol que se haya dirigido a usted, a Fernando Vázquez, y haciéndole ver que tienen empatía con esto que le ha pasado al Depor, porque supongo que a ningún entrenador de la categoría le gustaría estar en la situación en la que ha estado usted. No, conmigo nadie habló. Evidentemente, a mí me gustaría que la asociación, bueno, hay muchas cosas de entrenadores que también me gustaría que poder compartir, pero evidentemente nosotros los entrenadores no tenemos una asociación determinada, pero que esto pase en los clubs que al fin y al cabo defienden digamos que todos sean iguales, porque la igualdad y la equidad es una regla competitiva, que eso nunca se puede romper, y esto se rompió. ¿Sabes? Esto se rompió con muchísima claridad. Y yo, evidentemente, no es que tuviera muchas ilusiones, que los demás clubes dijeran, uy, no,
No, porque evidentemente las filas y las fobias pues tiran para aquí, tiran para allí, pues dirán algunos pues que se vestiguen, los del Deportivo, que se lo hubieran ganado en el terreno de juego. Son argumentos que no tienen nada que ver con la realidad. Con la realidad, porque ¿qué más da hacer los puntos en la primera vuelta que en la segunda vuelta? Es decir, yo no me voy a meter cuando tú ganas o cuando tú pierdes, porque entonces, vamos, también se le podía decir lo mismo a Barcelona, se le podía decir no sé qué, a muchísimos equipos que están en zona de descenso o que se salvaron por los pelos, haberse salvado usted antes, ¿entiendes? La última liga es parte de la liga y es muy importante y es decisiva en muchísimas veces, como vosotros sabéis. Y también me pregunto yo si esta situación hubiera ocurrido, por ejemplo, en Primera División, jugándose en la Liga en Madrid y de Barcelona, si la decisión de la Liga hubiera sido la misma. Si hubieran jugado con tanta ligereza. Porque yo tengo la respuesta muy clara y yo creo que vosotros también. Evidentemente no. Y estoy convencido. Y por lo tanto, bueno, desde un despacho se toma una decisión, ¿sabes?, que se tiene en cuenta, en todo caso, la industria futbolística, pero evidentemente no tienen idea de lo que es el sentimiento o de una afición o de un club o de una ciudad, ¿sabes? Y el fútbol tiene este componente también. Veremos cómo acaba todo esto. Todavía tenemos mucho por delante, a ver cómo lo soluciona la Liga. Y nada, nos toca esperar en este caso. Fernando Vázquez, mil gracias por estar esta noche en El Larguero. Vale. Que vaya todo fenomenal. Un abrazo. Gracias. Gracias, Fran. Un abrazo. Gracias, Yago, y ojito con la que se puede montar si finalmente se acepta esa petición que va a hacer el Depor de congelar la competición. Nos estaríamos metiendo desde luego en un embrollo bastante importante. Sin duda, por eso digo que todavía nos queda mucho por delante que comentar al respecto de lo que ha sucedido con ese partido aplazado y las consecuencias evidentemente que está teniendo. Gracias, Fran, hasta luego. Hasta luego. 11:59, seguimos. Sigue a El Larguero en las redes sociales. En Twitter, @El Larguero. Y en Facebook, El Larguero. El Larguero. For people, for a change. The next 4 years we will adds 4 more years on what we've see 4 years of peace. 4 years. The real question is, will our country be better off 4 years from now? 4 more years of Barack Obama.